Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Como les comentamos en la primera ocasión que nos vimos, Pez Globo quiere hacer una serie de actividades y esta es la primera. Esta es la inauguración de verdad con una actividad. Es una actividad que es vamos a hacer una conversación con Inmaculada Corcho. Para nosotros es un lujo poder tener aquí a Inmaculada, que ella es licenciada en Bellas Artes. No, en Bellas Artes, no, Historia del Arte. En Historia del Arte, especializada tiene el máster en museografía, tiene un gran currículum, pero en la actualidad es la directora del centro del Museo ABC y de la colección de la Fundación ABC. Y antes fue la responsable del área de cultura del ICO de Madrid también. Por encima de su currículum está su entusiasmo. Inmaculada es una persona muy entusiasta, muy enamorada de la cultura y que tenemos la suerte de haberla podido liar. Decíamos que el objetivo de Pez Globo, y porque el que hacía los dibujitos en el fondo del mar era para ligar, pues nosotros hemos podido liarla para conseguir que venga para acá desde tan lejos y nos transmita su experiencia y su entusiasmo. Y bueno, ahora que tenemos ya silencio, ahora que el silencio se hizo, Inmaculada, muchas gracias por venir y empezamos a hacer una conversación sobre sus conocimientos y luego al final haremos unas intervenciones de ustedes, los que quieran. Esto es una gran responsabilidad, esto de venir a abrir así, como lo has dicho, a inaugurar el espacio. Poquito me lo tendrán en cuenta y me perdonarán si no estoy a la altura de las circunstancias. Seguro. Así que sí. Y bueno, aquí estamos para lo que estos señores que me han pescado, como al Pez Globo, para hablar un poco de gestión cultural, de cultura, de hacia dónde vamos, de dónde venimos o qué estamos haciendo. Y bueno, mi visión particular, porque ni voy a sentar cátedra, probablemente, seguro que muchas de las ideas que salgan o de las cuestiones que charlemos, seguro que se les ha pasado por las cabezas a ustedes, pero está bien compartirlo y decirlo en voz alta de alguna manera, y sobre todo porque con tanto entusiasmo como tenéis vosotros, pues ya me habéis contagiado y bueno, pues aquí estamos, todos tirando del pez. Así que... Bueno, empezamos a hablar entonces lo que tú quieras. Yo sí, abriré queríamos hablar de muchos temas, o sea, que un poco fuera fluyendo la conversación. Queríamos hablar de la ausencia de límites en el arte, en las intervenciones artísticas, la dilución de las fronteras, y yo creo que eso podía ilustrar el principio de nuestra conversación. Sí, bueno, cuando me llamaron Cheni y todo el equipo para que vinieran aquí, les interesaba mucho, como filosofía del espacio, intentar hablar de todo aquello que sea necesario, que promueva la creatividad, que sea motor de generar cultura y crear arte, crear creatividad realmente. Y a mí me parece un buen punto de partida, porque si realmente ahora mismo, en el siglo XXI, nos estamos cuestionando muchas cosas, es sobre todo la rotura o la eliminación de las fronteras, ¿no? De las fronteras sobre todo conceptuales. La idea de romper las fronteras en el arte no es una cuestión nuestra, es una cuestión ya que se viene hablando desde hace muchos años, desde hace casi un siglo ya o más. No es nada novedoso. Lo que sí en algún momento les decía a ellos es que si es verdad que a lo largo del siglo XX todos los teóricos y todos los artistas se han pasado la vida reflexionando sobre esta idea, sobre la idea de interseccionar las disciplinas, en el siglo XXI ya no podemos seguir dándole vueltas a la cosa, o lo hacemos o no lo hacemos. Entonces es necesario que de alguna manera
ya no teoricemos, sino que practiquemos, los artistas practiquen, las personas que recibimos esas creatividades ni nos alarmemos ni cuestionemos, y los que están enseñando, los que están formando, sean capaces de ver que ya no hay disciplinas, hay una disciplina que es la disciplina de la creatividad. Voy a hacer un inciso porque, bueno, hay una serie de imágenes que yo voy a ir pasando, más que nada para que las vean, que son imágenes que no tienen ninguna, no están elegidas especialmente, podían ser estas, pero podían ser otras cualquiera. Estas en un momento dado me han llamado la atención y vienen al hilo de todo lo que vamos a hablar en el rato que vamos a estar aquí. Pero sobre todo van a recalcar pues, esa idea de apertura de la creatividad, de las nuevas vías, de las nuevas líneas de trabajo, vamos, no de trabajo, sino de creación y de percepción que se pueden estar desarrollando en muchos sitios. Y sobre todo también tener en cuenta que de la misma manera que se rompen las fronteras de las disciplinas, si hay algo bueno que nos ha traído el siglo XX, ha sido la rotura de las fronteras físicas y la rotura de las fronteras temporales. Dos cuestiones, el tiempo y el espacio, que es muy importante a la hora de transmitir lo que se está haciendo. Entonces, la idea de que estáis en la isla, que estamos ahora mismo en la isla y que vosotros trabajáis desde la isla, ya no es una frontera física, porque tenemos muchísimas posibilidades, e incluso los que no estamos en la isla, estamos en una península, pero que poco más o menos da igual, que es como una isla. Para el resto si lo ponemos en contexto con el resto de Europa, o Europa dentro del resto del mundo. Cada uno creamos nuestra isla si queremos, y si no queremos, pues no la creamos. Entonces, bueno, yo voy a ir pasando las imágenes, pero más que nada para que las veáis, y después ya os iré haciendo alusión en el contexto de la charla, o al hilo de algunas cuestiones que vaya comentando Cheni. Voy a hacer una pasada así rápida para que, si hago alusión a alguna de ellas, pues y después ya os voy diciendo algunas cositas porque diréis, pues vale, pues muy bonita, pero me pongo el PowerPoint o pongo Google y el salvapantallas y en fin. Y bueno, y volvemos al... vaya, perdón. Ya lo pongo ahí. Bueno, para ir. Bueno, estábamos hablando de romper las fronteras, y por ejemplo esta imagen, ya que estábamos en un entorno donde la arquitectura brilla por su presencia, está sacada de la Bienal de Shanghái de Arquitectura y Arte de este año, y me llamó la atención simplemente por el hecho de que las piezas están expuestas como en escaparate. Es una intervención que se hace para la arquitectura de ese pabellón, pero están puestas como en un escaparate de una tienda. Y no he traído una que venía detrás de esta imagen, que era el escaparate de una tienda. La idea de ruptura también de las disciplinas artísticas también tiene que ver, desde mi punto de vista, con la ruptura de lo que conceptualmente consideramos bellas artes y artes, digamos, aplicadas, o alta cultura y baja cultura. Eso ya no existe realmente. Un escaparate, y por recurrir, como siempre se recurre, al ejemplo de un Zara, aunque no sean los escaparates más bonitos, pero bueno, por un sitio común que todos conocemos, el escaparate de una tienda en muchas ocasiones no tiene nada que envidiarle a una obra que se exponga en una bienal, en una feria de arte o en un museo.
Museográficamente hablando, yo siempre he intentado decirle a los que he tenido delante, porque les he estado formando o porque me han preguntado o porque trabajan conmigo, que la mejor manera de crear una instalación museográfica es irse a la calle y ver qué es lo que funciona y lo que no funciona. El mezclar lo que es cotidiano y lo que es habitual con digamos, la creación, la alta creación, es lo que está marcando ahora mismo el arte del siglo XX y todos lo sabemos. Por otra parte, bueno, esto evidentemente es un desfile de moda donde unos artistas están interviniendo las piezas, pues lo mismo. Una pieza de un desfile de moda es arte, pues es arte aplicado, pero es arte. Probablemente ninguna modista que está trabajando en una línea de confección industrial se le ocurriera hacer eso, pero ahí están los diseñadores para marcar una tendencia. Es exclusivo, es original, es su creación realmente. Otra cosa es que después se aplique y vayamos con ello o no por la calle, pero bueno, estamos mezclando dos conceptos. A lo mejor la vestimenta la llevamos todo. Que sea arte, eso ya depende del gusto y de la capacidad que tengamos para llevarla. Pero sobre todo lo que los creadores están haciendo encima de la pasarela es transmitir su percepción o su capacidad de crear una realidad que están viviendo y que está inspirada como la de un pintor, un escultor, un arquitecto, de cualquiera de las maneras. En cuanto otra cuestión que nos planteábamos y en la que reflexionábamos era la idea de la ruptura. Hemos hablado ya de la ruptura de las disciplinas, del tiempo, de los espacios, de la ruptura conceptual, pero también la ruptura. Para mí es interesante también el momento actual por la ruptura un poco con el pasado. La idea de no recurrir, tenemos tantas herramientas actualmente que estamos rompiendo totalmente con las tradiciones antiguas. Y no es que sea, no es malo, eso no tiene por qué ser una cuestión negativa, sino todo lo contrario. Y al hilo de eso voy a pasar unas cuantas, me voy a quedar con esta imagen. Para hablar de técnica. Sobre esta imagen podemos hablar de muchas cosas, pero me voy a quedar con el tema de la técnica, la ruptura de las técnicas tradicionales, no ya de las disciplinas, sino las técnicas. Esta obra es una obra totalmente digital. Si vosotros buscáis el nombre de este ilustrador, que se llama Ignasi Monreal, veréis vídeos de él en YouTube, hay unos cuantos vídeos, y veréis que está trabajando sobre una tableta digital directamente como si estuviera trabajando con un lienzo. Para muchas personas esto le desmerece a la obra, no lo entienden, piensan que es un juego y sin embargo el resultado no es que sea fantástico, es brillante, sinceramente. Él es ilustrador, evidentemente su obra tiene una finalidad, pero es un trabajo brillante. Aquí no lo vemos porque no percibimos la calidad, pero es un trabajo brillante. Entonces, la idea de romper con todos esos tabúes tradicionales también es algo que tenemos que hacer en el siglo XXI. Es que además ya no estamos hablando del siglo XXI de 2001, estamos hablando de 2020 prácticamente. La idea de nuevas tecnologías ya no son nuevas tecnologías, no podemos seguir hablando de nuevas tecnologías y de que el arte está bebiendo de las nuevas tecnologías. El arte está trabajando con las herramientas que tiene desde hace 4 décadas, 40 años. Vamos, yo casi no había nacido. casi. Pero ya no podemos hablar que estamos, no podemos decir que estamos de forma incipiente trabajando con nuevas tecnologías. Otra pieza que quería, esta.
esta pieza que estábamos antes comentando, una pieza de arte tecnológico, es no sé si es de la Bienal de hace 1 año o 2 años, de arte digital de Brasil. Ya de entrada, a mí, por ejemplo, lo de Bienal de arte digital, es decir, que haya bienales solamente de una cosa, sinceramente, no me parece lo más correcto. Pero bueno, esta pieza está realizada por un artista diseñador industrial que trabaja también además con biomoléculas, no sé cuántos, bueno, que es biotecnología realmente, ¿no? ¿Es una pieza de arte? Pues sinceramente a lo mejor no lo es, con nuestros parámetros de arte, pero sí lo es en cuanto a desarrollo científico, a desarrollo tecnológico, a propuesta de instalativa, ¿no? Una propuesta. Por lo tanto, también cuando hablamos de creatividad tenemos que pensar en todos esos desarrollos que se están haciendo para aplicarlos también al arte, pero que están en ese límite o en esas tierras tangenciales de los lados, que es la ciencia y la tecnología, que también puede ser creativa. Sin tener unos parámetros estéticos, pero que también están abocadas a desarrollar nuestro pensamiento, nuestra calidad de vida, nuestro entorno, variar de alguna manera nuestra percepción del desarrollo creativo, variar en el sentido general la cultura. Y la cultura lo es todo, la cultura es la parte científica, es la parte tecnológica, es la parte más creativa. Una vez un ingeniero me dijo un ingeniero informático me dijo que porque una lavadora no era bonita o porque la placa de un ordenador no era bonito, porque no sabíamos verla el resto, pero que para el ingeniero que lo había construido era fantástico, porque además todo le había quedado perfectamente enlazado, todo tenía su razón de ser, estaba milimétricamente compuesta y era armoniosa para su utilidad. La Madonna de Botticelli era armoniosa para su utilidad, para estar en un altar, estar en una capilla. Pues sí, si lo vemos con esos parámetros, la placa de un ordenador es una pedazo pieza de arte y después las hemos visto enmarcadas en una feria de arte también. Así que, pero todas esas cuestiones que no se vienen haciendo desde hace 2 años, sino desde hace tiempo, son las que seguimos en el siglo XXI pues rechazándolo de alguna manera, porque bueno, las mentalidades y los conceptos mentales son una cuestión que varía muy lentamente. La frase que hemos utilizado en varias ocasiones en estas conversaciones que hemos tenido, la de la cultura actual es un auténtico desorden, pero el desorden ha venido para quedarse, es cierto. Desde la gestión, desde la parte que dura y diaria que me toca vivir, el desorden está ahí y tenemos que tratar de ponerle nosotros no orden, sino de encauzarlo simplemente, encontrar las vías para sacarle el mayor rendimiento. Y una de las cuestiones también es de cómo nos hace la ruptura de el paso de ver la obra real, que todos sabemos que la obra real no la puede superar ni la mejor de las copias, evidentemente, y que lo dice una que ha llorado delante de alguna pieza, de alguna arquitectura, de alguna pintura, que me he tenido que salir de un museo porque me entraban palpitaciones. Entonces, la emoción de ver una pieza de arte física no te la puede quitar nadie, pero somos muchos, hay muchas cosas que ver y cada vez, sobre todo porque se está creando mucho también digital y que no nos llega todo en soporte físico tradicional. Es fundamental que nos acostumbremos desde la parte que nos toca a los gestores, a mostrar las cosas cada vez
por vías tecnológicas, vías digitales, y acercarnos a las piezas de forma digital. ¿Qué sucede? Que es verdad que la trayectoria, y ahí hay que entono por la parte que me toca el mea culpa de las instituciones artísticas, que no conseguimos en ningún momento ponernos al día tecnológicamente, y que nos cuesta mucho tener ordenadas nuestras colecciones para mostrarlas y sacarlas al público y al mundo en forma digital, pero es fundamental que vayamos acostumbrándonos a acercarnos a las obras, porque un profesor de la Escuela de Bellas Artes de Valencia me decía un día que sus alumnos, muchos de ellos no iban a los museos, no tenían la inquietud de coger sus vacaciones e ir a un museo, porque le decían que, bueno, que lo tenían en el teléfono o en el iPad, ¿no? Que sea un alumno de Bellas Artes me parece un poco cuestionable, ¿no? Pero evidentemente es verdad que el resto de las personas que quieren conocer qué es lo que hay en la otra punta del mundo, pues tienen dos opciones: o moverse a la otra punta del mundo para verlo, y a lo mejor pues no tienen las posibilidades de acercarse, pero tienen a su alrededor un montón de dispositivos que les permite mostrar las colecciones. Y hay una cosa importantísima: las instituciones culturales, los museos principalmente, que nos erigimos en custodios, guardianes y los mayores conservadores de la cultura y el arte en general, lo único que estamos haciendo es serle los amos del calabozo, en el sentido de que nos estamos convirtiendo en el siglo XXI con el tema digital como lo eran los antiguos archiveros, o me remito al Nombre de la Rosa, los guardianes del conocimiento. Y no permitimos, y en cierta medida mucha de la poca actualización que tenemos las instituciones es porque nos van a quitar nuestro tesoro. Porque si está ahí colgado en una pantalla, si tú puedes acceder en tu móvil, porque van a ir a verte. ¿Para qué van a ir a verte? Entonces tú te tienes que reciclar. Pero tú tienes la obligación, una institución con colecciones o con arte, llamémoslo museo, una bienal, una feria, un salón, una galería, tiene, digamos, si lo que quiere es difundir cultura, tiene la obligación de difundirla. Y la única manera es mostrársela al mayor número posible de personas. Otra cosa es que haya más o menos recursos y los tengas que hacer más o menos de forma más o menos lenta. Pero tenemos la obligación y además el deber de mostrarlo de la mejor manera. Y actualmente tenemos el mejor de los terrenos para mostrar y para difundir cultura. Cosa que hace 30 años no había ni 30, ni 60, ni un siglo. Pero ahora lo tenemos y vamos a más. Y vamos a más. Esto es un sin parar. Esto es un sin vivir, que se dice en mi pueblo, ¿no? Un sin vivir. Pues, tú comentabas antes que esto es un museo Google, ¿no? Bueno, esto es la sala principal del Lab, del Google Lab que tienen en París, que lo que tienen es su portal, el portal del Google Art Institute, que podéis entrar en él a través de la web, y tienen un montón de colecciones y de instituciones colgadas, y tú puedes entrar, están digitalizadas, ya se ha encargado Google de digitalizarlas bien, de tener todo tipo de detalles y tal. Y bueno, aquí lo que tienen pues es una especie de showroom, un showroom donde tú puedes ir y ver las piezas, a veces las colocan por colecciones, otras veces tú puedes entrar en los archivos, y es a lo que va, es realmente a lo que vamos. Lo que el siglo XXI, parece que estoy aquí como descubriendo el siglo XXI, pero es que estamos en el siglo XXI. Lo que el siglo XXI nos ha traído es que hay mucha gente que demanda muchas cosas, que no se pueden mover a todos sitios, que las obras de arte no pueden salir constantemente porque no pueden salir, que los formatos que teníamos antiguamente ya no son válidos, que tenemos que ir reciclándonos, que podéis decir, pues tú estás en un museo y seguís colgando en la pared. Pues sí, seguimos colgando en la pared. Intentaremos no seguir colgando, seguir colgando en la pared, pero completarlo con otras cosas.
Pero que esto es a donde vamos. Estamos abocados a convivir con la tecnología y una de dos, o convivimos o morimos. Y no es dramático, es complementario. Y el otro día leía un reportaje, un artículo de prensa que decía que las generaciones a partir de... que se habían medido el coeficiente intelectual de las generaciones nacidas después del 75 y que eran más bajos que el de las generaciones anteriores. Pero la conclusión, eso que era el titular, te decía, no, es que son todos tontos, tal, tal, tal. Y te leías el artículo y decías, no, es que a la conclusión que habían llegado los científicos sí era verdad, eso, pero se estaban midiendo el coeficiente intelectual con los parámetros que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el planteamiento de los científicos no era qué tontas son las nuevas generaciones, qué vamos a hacer con esto, no. Era, a lo mejor, como el cambio está producido, a la conclusión que habían llegado era por cuestiones medioambientales y educacionales, a lo mejor es que el coeficiente intelectual lo tenemos que medir de otra manera y los parámetros con los que se medía ya no son válidos. Pues eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Ni las nuevas generaciones son más tontas que las anteriores, tampoco probablemente sean más listas, porque llevan midiéndose medio siglo realmente el coeficiente intelectual, ¿no? Sino que simplemente atienden a otras motivaciones y sus reacciones y sus comportamientos están motivados por otros resortes que no eran los que teníamos hace 50 años. Pues eso es lo que tenemos. No es lo que nos toca, es lo que nos toca vivir y es lo que tenemos. Y yo creo que en gestión cultural y en cultura en general y en creatividad en general lo que tenemos es que aprender a mirar y hacer las cosas, porque lo único que estamos, a la conclusión que yo llego, es que lo único que estamos haciendo en estos 20 años que llevamos del siglo XXI es intentar ahí agarrarnos a lo bien que lo hacíamos antes y lo buenos que éramos, y la cultura del siglo XX se va a quedar ahí muerta y ya no vamos a progresar, y lo que nos está impidiendo es avanzar realmente. ¿Por dónde quiere usted que sigamos, caballero? Por donde usted quiera, podemos seguir. Tenemos muchos temas que hemos ido tocando, ¿no? Es para no embuclarnos en cosas y sí. Poder... Yo creo que lo de la creación local y creación universal es otra base que yo creo que podíamos desarrollar, porque aquí que estamos limitados, como ves, en un espacio tan limitado, y esta conferencia, esta conversación la estamos grabando precisamente para romper las barreras. Yo creo que tiene que ser aplicado a todo el tema creativo, ¿no? Sí, antes lo hemos tocado, ¿no? Que una de las maneras una de las rupturas que hay que hacer, sea en la isla, sea los pobres de Albacete, que siempre me sale Albacete, pero no tienen culpa de nada. Cualquier localismo lo que está haciendo es realmente, lo que estamos haciendo también es mirarnos el ombligo. Digo en la isla, yo soy extremeña, con lo cual tampoco os penséis que allí tiramos cohetes y estamos en la península. Pero es verdad que hay un problema con los localismos. Hablábamos en la comida que quizás aquí, por la cuestión insular, por la característica de la insularidad, estáis más acostumbrados a mirar al exterior. Las islas no las creamos nosotros mismos. Nosotros hacemos que el territorio en el que nos movemos o que nos condiciona sea mayor o sea menor. Es importante, pero hay que tener en cuenta que también es cierto que hay que mirar afuera. La globalización es otro de los factores fundamentales que han marcado y que están marcando la sociedad del siglo XXI. Pero la globalización tiene su otra cara, que también no es ni mala ni buena, es la otra cara, que es la defensa de lo local, la defensa de promover la cultura en tu entorno. Probablemente, al hilo de esta imagen y de lo que estábamos hablando, de irnos de sacar toda nuestra información fuera y de que nos vean en la otra punta del mundo, en muchas ocasiones perdemos la idea,
perdemos la noción de que tenemos que educar en nuestro entorno y que si nuestro entorno inmediato no participa de ese enriquecimiento, al final seremos seres que lo único que estamos haciendo es lanzar balones fuera, pero no estamos, y al final tu entorno, que es el que te enriquece, si no se educa y no se fortalece, se va a perder y en el momento en que tú desaparezcas, pues ya no va a haber absolutamente nada. Entonces, muchas veces se trabaja, y voy a poner un ejemplo para que entendáis más hacia dónde quiero ir. Hace poco me preguntaba me lanzaron unas cuantas preguntas una revista de Valencia, una revista digital que se llama Berlanga. Esa revista se dedica, es una especie de agenda y de temas culturales centrados en Valencia. Y me preguntaban si la ciudad tenía que que Valencia había tenido una eclosión de actividades y que si consideraba que la ciudad tenía que autorregular la actividad cultural, tenía que poner límites o tenía que poner algún tipo de veto a tanta actividad que se estaba haciendo, o si no, dejarlo crecer de forma espontánea y que fuera lo que quisiera. ¿A qué voy con esto? La respuesta que leía, vamos a ver, es que los límites los tienen que tener los promotores. Ellos comentaban que es que se había perdido calidad en la actividad cultural valenciana y que se estaba trabajando con unos parámetros que eran de rentabilidad, visibilidad, marca y tal. Vale. La regulación la tienen que poner los propios promotores. Lo que sí es cierto y lo que sucede es que en muchas ocasiones, en un país donde la cultura está principalmente promovida por las administraciones públicas, porque es así, aquí en Albacete, en Cáceres, en el País Vasco, da igual, está promovida por las administraciones, muchas veces los parámetros de medir el éxito o de programar están más en cuanto a la rentabilidad de imagen de la ciudad, que podría ser el caso valenciano, ¿no? Hay una fuerte apuesta, o por ejemplo en el caso de Málaga también, una fuerte apuesta por la imagen exterior de la ciudad, y a veces eso resta recursos e iniciativas. A veces no es una cuestión tanto de recursos económicos, sino de iniciativas y de promover cierta actividad. Restaba promover actividades a nivel local. Entonces empezaba a haber un sentimiento pues, de rechazo hacia esas actividades, macroactividades, con una promoción exterior y no con una promoción interior. Y volvemos a lo mismo. Si tú cuidas mucho las ventanas de tu casa, pero tu casa la tienes hecha un desastre, al final te vas a ir fuera de tu casa. No vas a vivir ahí. Te tienes que ir fuera y vas a contemplar las ventanas, que son muy bonitas, pero nada más. Entonces, el problema a veces de los espacios, de los sitios que están más aislados, con la idea de traer gente, de promover la cultura, está más hecha de cara al exterior que al interior. Eso puede ser peligroso. Es beneficioso para otros en determinados sectores, pero puede ser un lastre para el crecimiento cultural de la población. Y eso es una cuestión que no está en la mano de todos, porque todos tenemos la responsabilidad como ciudadanos de hacer algo, pero sobre todo hay que motivar a los promotores, sean públicos o sean privados. Y el aislamiento, desde mi punto de vista, ya no puede ser excusa. Ya no puede ser excusa. Porque el mundo es grande, pero el mundo es cercano. Ya no hay problemas para moverse. Nos puede gustar mucho nuestra ciudad, nos puede gustar mucho nuestro entorno, una zona geográfica, no una ciudad, otra. Pero para los creadores ya no deben existir las fronteras.
De la misma manera que puedes mostrar tu obra en otro sitio, también puedes buscar la posibilidad de moverte a otro lado. Hay muchas ayudas realmente para la creación y no solo para la creación artística, sino para la literaria, para la cinematográfica. Bueno, todas las creaciones, todo lo que entendemos como creación cultural, ¿no? Siempre a toda la gente que se me pone por delante, que quiere de alguna manera promocionar su trabajo, es cuestión de salir del cascarón y no me valen las excusas ya, no tiene ningún sentido en un mundo en el que vivimos, en el que constantemente tienes posibilidades de moverte de un lado para otro, aunque siempre vuelvas, pero hay que poner algo de parte de los creadores, de alguna manera. Mira, otro tema que me gustaría que analizáramos es el papel que desempeña la formación y la educación en el panorama cultural, hablando de la formación desde los primeros años. Pues un desastre, desde mi punto de vista. Vuelvo a decir lo mismo, es mi opinión personal y con eso intento trabajar. A veces puedo y a veces no puedo. Pero realmente la gran incomprensión de la cultura en España ha sido una muy deficitaria educación a lo largo de muchas décadas. Y los últimos años han sido terribles. No solo por la cuestión económica, que todos sabemos que, pues que la cultura se ha visto bastante tocada y que, bueno, no la cultura, todo, la vida en general se ha visto muy tocada. Por una cuestión peor, una cuestión de imagen de la cultura. En septiembre de 2007 fue el crash de Lehman Brothers en la bolsa americana. Aquí llegó la crisis en 2008 y de 2008 hasta ahora han pasado 10 años. Realmente este año es el año en el que, digamos que los presupuestos parecen que empiezan a respirar un poco económicamente. Pero ya os digo que desde mi punto de vista el problema no ha sido económico, ha sido conceptual. Es decir, el maltrato que se ha hecho al sector cultural en todas las disciplinas en estos años de crisis ha sido muy, muy grave. En algunos casos justificado, pero en otros casos no. Y me refiero a que nos hemos pasado, si no 8 años, escuchando el despropósito que han sido todo lo que se ha hecho en cultura. Y vale, sí, yo he visto dislates en cultura. Pero no toda la cultura es un despropósito, ni ha sido un derroche, ni ha sido un desastre absoluto. No lo ha sido. Pero, sin embargo, eso es lo que se ha transmitido. No es necesaria, no es imprescindible, no es prioritaria. Si a eso le unimos a que estamos constantemente a la gresca con unos planes educativos que no terminan de salir ni para adelante ni para atrás, ni para el otro día, ahora la graciosa es Isla, ¿no? Sí. Vale, pues decía, ahora tendremos que cambiar todos los libros de texto. Y claro, si ese es el gran problema de que los niños utilicen los libros 3 meses después porque tienen que cambiar todos los libros de texto, no, por favor no me digan, no lo pueden decir en voz alta, oiga, que la graciosa este año ya es Isla, pero el año que viene ya lo cambiamos en los libros de texto. Si estamos a la gresca con los planes educativos, pues evidentemente tampoco llegaremos a ningún sitio. Y por otra parte la deficiencia. El flaco favor que se le ha hecho a la cultura en estos años, el maltrato generalizado que hay del sector. Pero, por otra parte,
la calidad de educación que se da no solo depende de lo que marquen las administraciones ni los presupuestos económicos, la marcan profesionales que estén dispuestos y que trabajen de forma entusiasta, que no sea un lastre desde la primaria o desde el jardín de infancia hasta la universidad el tener que ir a dar clase. Hemos estado comentando hace poco, hace un rato, el poco entusiasmo o rigor que a veces se tenía desde los propios formadores, ¿no? Que todo como que daba un poco igual. Eso se transmite a los chicos. Y sobre todo en la educación primaria, que es la fundamental, porque probablemente, por la media de edad que tenemos aquí, quitando algunos que sois más jóvenes, pero probablemente nuestros recuerdos de la infancia son los que perduran, es decir, no son los de la infancia, son los de la fase formativa más importante del ser humano, el periodo de la educación primaria y secundaria. Y en ese periodo se está dejando totalmente de lado la formación creativa, la formación humanística, la forma de pensar, la forma de enfrentarse a problemas, que no sean matemáticos, sino problemas. Solucionar los problemas con creatividades. Y se sigue trabajando además con métodos que son no antiguos, son de antes de las misiones pedagógicas, de los años 10 o del siglo pasado. Eso es fundamental que cambie. Para eso también son importantes centros motores, como puede ser este espacio pequeño en un sitio que está, digamos, apartado de los núcleos grandes del país, y todo tipo de centros. En casi todos se están desarrollando, en los museos y en los centros grandes se están desarrollando los gabinetes pedagógicos muchísimo. En los últimos años se han desarrollado mucho. Pero el problema, hago el símil con las nuevas tecnologías. Se están aplicando los mismos modelos, o estamos aplicando los mismos modelos que estábamos aplicando hace 30 años. Los niños que estaban haciendo esos mismos talleres hace 30 años tienen 30 ahora. Es una barbaridad. Tienen hijos que están aprendiendo de la misma manera que estaban aprendiendo ellos. Y las cosas en el mundo no van a paso de tortuga, van muy rápido, Y los chicos, vuelvo al tema de lo de la medición esta del coeficiente intelectual, ya tienen otros parámetros, tienen otras referencias. Es decir, no pueden seguir haciendo en las actividades educativas, no pueden seguir haciendo cuartillas no voy a decir rubio, que eso suena muy viejo, pero cartillas, fichas, cuando resulta que cogen el teléfono de su padre o de su madre y lo manejan mejor que nadie, o son capaces de entusiasmarse y verse películas de animación o ir al teatro o escuchar música y seguimos enseñándoles de la misma manera. Con lo cual tendremos creadores, en el ámbito que nos toca, tendremos creadores dentro de 30 años que trabajen de la misma forma y que no hayan dado el salto creativo. Me gustaría también que comentaras un tema que me contaste antes en privado, que era la intervención de prensa. Ah, vale. Iba y esto también. Al hilo. Sí, es muy interesante, pero es que, me gustaría que contaras algo de prensa. Ahí. Bueno, entre las imágenes que había seleccionado, aparte de ser un gran artista y al que personalmente me gusta mucho, pero traía estas dos imágenes, porque es muy conocida, sabéis que es la fuente, es la plaza, no sé cómo se llama la plaza, en Chicago, y esa pieza y esta, que es una escultura que hizo en Reino Unido a petición y por encargo privado de toda la comunidad de un pueblo minero en el que cerraron una mina, y el pueblo pues se quedó totalmente deprimido por la falta de trabajo, mayoritariamente de la población que vivía allí,
y en este caso le encargan hacer un proyecto que digamos, de alguna manera represente el espíritu de lucha que toda la comunidad se había comprometido a tener ante tal descalabro socioeconómico. Y entonces deciden que quieren hacer un monumento, una pieza física que le recuerda a todo el mundo que ese pueblo tiene un sueño, que tiene un futuro, y demostrarle a las nuevas generaciones que no se rindieron en ningún momento. La pieza se titula Dreams, Sueños, y es una escultura que, bueno, entre todo el pueblo, Plensa principalmente elige el espacio. Es un espacio que se ve desde las carreteras circundantes al pueblo. El pueblo no se ve tanto, y la cabeza sobresale. Si veis imágenes también en internet podéis encontrar, sobresale sobre esos arbustos, bueno, esos árboles que hay ahí, y es una imagen muy onírica, ¿no? Sobre el paisaje, ¿no? Cuando está descubierto no hay nubes y tal, ¿no? Y era muy emocionante, se lo comentaba a Cheni, y ahora os digo también el porqué de estas dos piezas. Es muy emocionante el momento en el que se inaugura esta pieza. La base está toda llena lleva todos los nombres de las personas del pueblo, de la población, que son los que además han sufragado el encargo. El encargo está promovido por la comunidad eligió al artista, y la comunidad eligió el proyecto del artista que quería hacer. Plensa les presentó los proyectos y ellos eligieron. Es decir, una comunidad de mineros. Es decir, no estamos hablando de el barrio de Chelsea en Londres, no. Estamos hablando de un pueblo del sur de Inglaterra. Bueno, pues es muy emotivo ver cómo el día de la inauguración todo el pueblo, como si fuera una romería, sube y hablan y toca la banda, y unos niños también cantan, y es una romería realmente, es una celebración. Y el hecho de que trajera estas dos imágenes es para hablar, y hilo con otro tema que también queríamos tratar, que era el de la mediación cultural y cómo transforma el poder transformador de la cultura en el entorno, que está también ligado con la educación. Es decir, una sociedad sin sensibilidad y sin una educación para tener esa sensibilidad se convertirá en un erial. Y estas personas, que aparentemente no debían tener por qué tener una educación, no eran ni ingenieros ni nada, eran mineros, llegaron colectivamente a tener esa sensibilidad. Es decir, a lo mejor individualmente no, pero colectivamente lo consiguieron. Y cómo esa pieza, que al fin y al cabo es una escultura, vale, sí es una escultura, pero tiene mucho significado. Y ahí hay también algo importante, es decir, las creaciones, que lo hemos estado hablando, las creaciones bien hechas y las cosas bien hechas trascienden. Es decir, la vulgaridad y la mediocridad no, porque no nos va a llamar la atención en la vida, ni nos va a aportar absolutamente nada. Pero lo brillante, lo que nos está transmitiendo unos valores importantes y esenciales. Eso sí nos va a permitir que cambiemos, y que eso iba a modificar el entorno, y nos va a permitir que nosotros mismos lo modifiquemos. Y es algo que tampoco se tiene en cuenta en las sociedades, y tiene mucho que ver con la educación que recibimos. Quiero intentar recordar, porque es un ejemplo, pero os lo voy a contar de forma muy vaga, porque al hilo de cómo se transforman diferentes sociedades dependiendo de la formación y del bagaje cultural que tengan y educativo que tengan, leí hace tiempo un artículo en el que hacían la comparación de dos países, pero lo leí de forma en diagonal, de pena, vamos, pero era un país oriental y un país africano, después de la Segunda Guerra Mundial.
Estos dos países tenían el mismo nivel de vida y según un informe de la ONU, tenían las mismas posibilidades de desarrollarse y los mismos potenciales, incluso por cuestiones de riqueza del propio país, del propio territorio. Sin embargo, en los años 70, el país africano estaba sumido en las más violentas de las guerras que siguen y se continúan en muchos de los países africanos, y el país, es que no recuerdo qué país oriental era, de verdad, perdonadme, había desarrollado una sociedad que tampoco era en los años 70 para tirar cohetes, pero era una sociedad que se había mantenido y que se había desarrollado de alguna manera y de forma estable. ¿Qué sucedía? Que se dieron cuenta que el sustrato cultural que alimentó o que sostuvo esa posguerra en el país oriental era mucho más elevado que el que tenían en África, que prácticamente venían de la nada. Esas son las cuestiones que sí que hacen modificar el entorno, a la larga, evidentemente. Y en este caso yo creo que un pueblecito que ha sido capaz de hacer esto, hombre, me gustaría mirar cómo evoluciona. A lo mejor tenemos que hacer el seguimiento, ¿no? Pero ya dice bastante del desarrollo que puede tener o de las iniciativas que puede llevar a cabo. Y las otras imágenes, bueno, esta imagen, esta y esta que es la misma pero más cercana de la primera, son imágenes de un museo japonés, un museo que está en Tokio, que es el Museo del Futuro o de las Artes Futuras. Y son instalaciones, todo el museo son instalaciones, de manera que las salas son temáticas, van variando, pero la tecnología ya está totalmente integrada, es decir, es el museo. Aquí ya no hablamos de una exposición ni nada, sino que se interactúa, ese niño está como si estuviera en un arroyo, en un regato, y según está situado el agua se desvía a su alrededor, hace la forma que el niño tiene, o se meten debajo de la cascada. Es toda una instalación, son instalaciones artísticas y están hablando de naturaleza en el museo, pero están hablando de naturaleza, de una naturaleza que a lo mejor es el niño de la ciudad, teniendo en cuenta Tokio, que la selva tropical más cercana la debe tener a 8.000 kilómetros, pues esto es lo más cerca que va a estar el niño de ese espacio. O esta pieza, que es la simulación de estar metido en un vórtice en el espacio, es a lo mejor lo más cerca que va a estar, pero ese niño va a crecer pensando en que existe un espacio interestelar, que a nosotros nos suena a 2001, Odisea del espacio, ¿no? Pero a este niño no, a este niño le va a sonar a algo que ha casi experimentado. Ya es otra percepción, pero además es una forma estética de mostrarlo. Esta imagen anterior es maravillosa, es una instalación que ya nos gustaría a muchos tenerla como una obra de arte en un museo, ¿no? Eso es realmente integrar las nuevas tecnologías, convivir con la tecnología, realmente. Y me parece un ejemplo fantástico. Sí, es verdad que lo están haciendo los japoneses, que claro, a los de Albacete les cuesta más, pero a ellos les sale de natural casi. Pero vuelvo a lo que os decía antes, nos tenemos que acostumbrar a que esto es lo que hará también que las personas se acerquen a los centros que quieran transmitir cultura. Porque el transmitir la vegetación, la botánica y tal, los centros de interpretación. Anda
que no hemos tenido aquí en las islas y en la península centros de interpretación que son la cosa más aburrida del mundo. Porque es que no hay niño que sea capaz de verse un centro de interpretación de cabo a rabo. Y yo he hecho la prueba. Por muy entretenido que sea. Y todos decían, aplicando las nuevas tecnologías. Si vosotros cogéis un folleto de todos los centros de interpretación, todos aplican las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías supone que tú le das a un botón y te pasan a otra pantalla. Ya está. No más. Y los centros de interpretación ayudan a conocer el entorno, pero es que probablemente la charla de un buen profesor o un buen educador de 15 minutos les enseñe tanto como el centro de interpretación. Esto es un centro de interpretación de la naturaleza, del entorno, evidentemente, si un niño no ha visto un girasol, que creo que es esto como un girasol, es muy triste, pero es así. Hay muchos niños que no lo han visto. Pero, de alguna manera, si los valores que les están transmitiendo los están recibiendo de forma llamativa, probablemente los van a percibir mejor que el que se va al centro de interpretación del Olivar en Jaén, que es aburrido, aburrido, aburrido. Me gustaría que comentaras también las imágenes intervenidas que vimos antes. Bueno, esto era al hilo de lo digital, ¿no? El uso tan excesivo que hacemos de la técnica esto es arte digital. ¿Qué es arte digital? Ya lo hemos comentado antes, ¿no? Es que digital son muchas de las creaciones que se están haciendo ahora. Estos señores hacen arte digital porque hacen unas composiciones arquitectónicas estupendísimas en arte digital. Después no sabemos si se soportan en la realidad, pero bueno. Pero eso es arte digital. Esto está sacado también de una Bienal de Arte Digital de Milán. Esto, que llamarlo arte digital, llamarlo digital no tiene sentido. Llamarle arte, eso ya depende de lo que considere cada uno, ¿no? Es una composición pues sacada de varias partes del cuerpo, unidas, evidentemente el Photoshop y todas las técnicas de retoque y de manipulación digital lo permiten, y todo lo que es el dibujo, que parece un tatuaje, no es un tatuaje, es una aplicación de dibujo digital sobre esa forma, ¿no? Sobre ese organismo deforme que ha creado el artista. Son imágenes muy estéticas. Se pueden buscar, las podéis ver en la Bienal, me parece que fue la Bienal del año pasado, o la del 17 o la del 15 de Milán. Eso lleva un trabajo, mucho trabajo de fotografía actual es digital, es lo mismo que os decía del ilustrador. A mí lo que me chirría realmente de esto es lo de juntar el arte con lo digital. Es que digital ya es casi todo. Sobre todo cuando estamos trabajando con imágenes, cuando no es un lienzo, cuando es una fotografía, cuando es una ilustración, cuando es una instalación, cuando es un vídeo, es que ya todo es digital. Es como, no sé, pero irte al siglo XVIII y decir sobre lienzo, pues es que casi todo era lienzo, de algodón, de lino, de lana, pero todo era lienzo. Y la otra, no, esta no es. ¿Cuál era esta. Esta pieza, que es de una artista canaria, es también otra fotografía, ¿no? Es una fotografía intervenida. También de la Bienal de Milán. Es arte digital, es retoque fotográfico. Es una fotografía
de una arquitectura clásica con los grafitis que los estampa encima. Al final, digitalmente, tú puedes estar haciendo todas las creaciones que te dé la gana, pero es una pieza, es una obra de arte, es digamos, de alguna manera poner en evidencia el destrozo que se genera en una arquitectura cuando tienes todas esas pintadas, pero ella lo está haciendo de forma no intrusiva en el edificio, y está haciendo arte digital también. Pero es que arte, lo que quiero transmitiros es que lo de nuevas tecnologías y arte digital son ya conceptos totalmente obsoletos. Es una creación con el soporte que sea. Y después voy a poneros una para hablar de... Uy, no, vale, espera. Ahí, me lo he cargado, perdón. Estoy aquí, ¿no? Ahí. Ya. No, quiero esta. Ah. Un tema, digamos, para... No es todo tan rupturista, sino para acercarnos un poquito, ¿no? Es decir, lo que somos, lo que seremos, es el resultado de lo que fuimos antes, de lo que tuvimos antes, de lo que vimos antes. Y evidentemente sí que para crear no hay que ser un moderno e inventarnos siempre cosas nuevas. Sí se puede revisar. Y estas dos imágenes, esta y esta, me interesaban traerlas o me interesaba destacarlas porque, por una parte, es una artista, ella es tatuadora realmente, dibuja y tatúa en Londres. Es italiana de nacimiento, se llama Claudia De Save, pero se dedica al tatuaje. Las creaciones que hace las hace para plasmarlas en tatuaje. Cuando vi esta pieza, que fue la primera que conocí de esta tatuadora o de esta artista, de casualidad, de pura casualidad, me llamó la atención, se titula Black Virgin, y me llamó mucho la atención porque es como una Virgen de Guadalupe, sin cara, con esas mantillas barrocas que pueden ser también las de la Macarena, con esas medias lunas y tal, y dije, una tipa de Londres, tatuadora, y ya cuando descubrí el nombre me empezó ya a parecer que es italiana y tiene su bagaje cultural, es esto, es todo el barroco mediterráneo, y lo plasma. Tiene otra faceta también, que la trabaja muy bien, que es inspiración japonesa, ¿no? Y en la otra pieza se ve también un poco, quizás esta parte más oriental, ¿no? Pero al final también bueno, en los ojos, ¿no? Que son unos ojos como hindúes, no son nada mediterráneos, ¿no? Pero también tienen un aspecto. Hay otra imagen que me llevaba mucho más al prototipo de Carmen de Mérimée, ¿no? Morena, tal, y esto es el cuerpo de una chica tatuado. Es el cuerpo tatuado de una... Y por lo que me interesó fue por la capacidad de un artista que está trabajando en un elemento que es el cuerpo, el tatuaje, ¿no? Algo como tradicionalmente bruto, un arte bruto, como marginal, que bueno, que ya sabemos que actualmente no, pero que muchas veces los tatuadores son muy toscos. Esta chica es finísima haciendo ese trabajo, pero es que claro, después la ves en esto que es papel, y es que tiene una mano en el papel que evidentemente hace que sea un artista, y además tiene un conocimiento de la tradición, trabajándolo actualmente, que te dice por qué cuando haces una obra, cuando hay un trabajo, hay algo importante que contar y hay una manera interesante de contarlo, llama la atención y es digno de
a lo mejor ella no se piensa que estamos aquí hablando, vamos, ni de coña se va a pensar que estamos aquí. Alguna vez te lo contaré, te lo diré. Pero es que me parece impresionante, me parece una de esas cosas que también están totalmente como denigradas y menos valoradas, ¿no? Y después, esta parte, esta pieza que es también del ilustrador Ignacio Monreales, que os comentaba antes también, por el tema de la técnica digital. Lo interesante que es por dos cuestiones. Bueno, la he traído porque me gustaba mucho, pero podría haber traído otro graffiti de otro... Esta mañana hemos visto uno, ¿no?, por aquí, en la ciudad, ¿no? Lo importante es que, por una parte, dos cosas. Una, también por la ruptura y por hablar un poco de arte urbano, que es otra de las grandes tendencias de los saltos que han dado las bellas artes y las disciplinas artísticas a la ciudad, ¿no? El arte urbano no es solamente los monolitos con cabezas que vemos por la ciudad, ni las esculturas, que también. El arte urbano no es solamente el trazado o la arquitectura. El arte urbano, jardinería, hemos estado comentando cuando veníamos para acá los árboles que están espectaculares, ¿no?, en esta ciudad. Ahora, con todas las intervenciones que se están haciendo de arte contemporáneo, en muchas ocasiones es un desastre. Vosotros mismos habéis dicho que no lo habrá pintado en el edificio romano con el graffiti. El arte urbano es uno de estos temas que está bastante mal entendido, ¿no? Esto es una pieza que está dibujada en una fachada. No sé si es Milán, por ser Gucci pienso que es Milán, pero puede que no lo sea, para una campaña de Gucci, porque bueno, este artista lo tiene ahora Gucci como ilustrador de cabecera, por así decirlo, para sus campañas. Pero esta es una intervención, como la que hemos visto hace un rato, que están bien establecidas, están bien estructuradas, están bien orientadas. Con el arte urbano lo que está sucediendo es que parece que todo vale, y si se dice algo en contra es que estás en contra del arte social o del arte de las intervenciones, y eso tiene un peligro enorme, porque si el todo vale lo utilizamos como leitmotiv del arte urbano, pues yo saco, no sé, mi tenderete a la calle. ¿Por qué no va a ser arte urbano? Es más claro. ¿Por qué no va a ser arte urbano la colcha que yo cuelgo para tender en la cuerda? Y nos molesta y no lo consideramos oportuno. ¿Por qué va a ser arte urbano que alguien me vaya llenando toda la fachada de grafitis por mucho colorido y por mucha expresividad y por mucha espontaneidad creativa que tenga esa persona? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pero esto es una buena fórmula de tapar una medianera, de hacer, es cierto también que habrá pagado Gucci lo que no está escrito por hacer esa publicidad. Eso por una parte me interesaba de esta pieza, pero también por otra ruptura que se está produciendo en el uso de las bellas artes. Muchos artistas están trabajando para marcas. Las marcas cada vez reclaman más la presencia de artistas porque les añaden y les dan un valor añadido a su marca. No solo por imagen creativa, sino también por imagen, por responsabilidad sociocorporativa, que está tan de moda. El hecho de recurrir a muchos artistas es también buscando una originalidad. Ya no es tanto el diseño gráfico y la publicidad. ¿Quién ve la publicidad ya? Pues nadie. Cuando además y si os dais cuenta, los anuncios o son muy malos o son muy buenos, ¿no? Casi cortos. Las marcas lo que están detectando es que como tienen menos, los canales a los que les tienen que prestar atención son menores,
dicen, vale, pues pongo más esfuerzo en hacer unas campañas que son más significativas, pero mi difusión va a ser menor, pero mi público es más objetivo, es más selecto, los tengo más seleccionados. Y entonces me dirijo de forma más exquisita, sobre todo si son marcas de las que llamamos de lujo o top, ¿no? No Fairy, por ejemplo, ¿no? Que tiene otro público. Aún así, si os dais cuenta, mucha publicidad, y me remito a la publicidad porque es lo más, el soporte donde más se ven estas creatividades, mucha publicidad de bancos, de seguros, de cosas muy domésticas que vemos y que nos las mandan porque somos consumidores, y todos somos consumidores. Están utilizando artistas, no digo ya bebidas, por ejemplo, ¿no? Bebidas que están tirando pues, mucho también de la ilustración, del cine, no solo en los soportes publicitarios, sino en su propio etiquetaje. Los artistas, en muchos casos, hasta ahora, había una leyenda antes que los artistas que se dedicaban a hacer cuadros para hoteles nunca declaraban los conocidos, que en muchas ocasiones hacían series de pinturas pues muy pobrecitas o grabados y los vendían para decorar hoteles, que claro, un hotel, 200 grabados, pues ya te había arreglado el año, ¿no? Pues muchos de ellos se negaban a reconocer que habían hecho o no firmaban, no declaraban que habían hecho esas piezas. Pero si todo el mundo tiene que pagar facturas, ¿no? Pues ahora realmente es un orgullo para un artista decir que te ha llamado Gucci, Mercedes, Toyota o la marca de hamburguesas de donde sea para hacer una creatividad de tu producto. Y ese es uno de los valores también, de alguna manera, de la normalización del arte, de la cultura. Y hay una cosa, Keats, el poeta maldito británico del romanticismo, decía que la belleza, solo la belleza es verdad. Hombre, no vamos a ser tan puristas como él, pero un mundo bello, un mundo armónico, un mundo creativo, con unos parámetros estéticos ordenados, siempre será mucho más estimulante, por lo menos, y probablemente mucho mejor a la larga. Casi seguro. Y no sé si quieres que sigamos comentando. ¿Te parece que hagamos un turno de preguntas? Sí, porque nadie... Que no me preguntan es que todo, no, es que no me toca a mí todo, no ¿no? se lo habéis dicho, no querían que hablarais realmente.